Hola a todos, yo soy Pablo Gómez Porro, soy neurólogo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y profesor de neurología de AMIR. Hoy vamos a hablar de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta a 100 de cada 100.000 personas en las consideradas zonas de riesgo. Es la segunda causa de discapacidad neurológica en pacientes jóvenes, después de los traumatismos, por lo que al ser una enfermedad crónica provoca mucho sufrimiento durante mucho tiempo a los pacientes. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, desde el nacimiento de los primeros fármacos modificadores del curso de la enfermedad se han producido grandes avances que han permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes. La esclerosis múltiple se considera una enfermedad inmunomediada del sistema nervioso central. Como sucede en muchas otras enfermedades inmunomediadas, el sistema inmunológico, que en condiciones normales nos permite defendernos de virus o bacterias, se confunde y ataca una o más estructuras de nuestro cuerpo. En el caso de la esclerosis múltiple, el ataque se produce contra la mielina de los axones, es decir, la sustancia que recubre los axones de las neuronas y que es imprescindible para que la comunicación entre ellas sea rápida y efectiva. En la teoría más aceptada actualmente existirían unos linfocitos, que son células de nuestro sistema inmune, que atacarían a la mielina y producirían inflamación y desmielinización. Algunos de estos ataques serían lo suficientemente dañinos como para provocar síntomas en los pacientes, que conocemos como brotes de la enfermedad, y que, como ocurre en otras enfermedades, se caracterizan por una pérdida de función neurológica. Los síntomas de los brotes se instauran de forma aguda, es decir, la pérdida de función se va a producir en el curso de horas o días. Algunos de los brotes más frecuentes son los sensitivos, en los que se produce una pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo, como consecuencia de la inflamación de las vías de la sensibilidad. La neuritis óptica, en la que se produce una pérdida de visión en un ojo acompañada de dolor con los movimientos oculares, resultado de la inflamación del nervio óptico. También puede haber brotes motores, que llevan a los pacientes a perder fuerza en las piernas o en la mitad del cuerpo, o brotes en los que se afecten las vías nerviosas que mueven los ojos y provocan visión doble. Por lo tanto, los síntomas dependerán de la zona del cerebro en la que se produce la inflamación. Estos ataques inflamatorios se pueden visualizar en la resonancia magnética, donde nos encontramos placas desmielinizantes, que suelen localizarse en los nervios ópticos, la sustancia blanca, el tronco del encéfalo, el cerebelo y la médula espinal. Pero este no sería el único proceso por el que se produciría un daño del cerebro en la esclerosis múltiple. Estos ataques inflamatorios desencadenarían lo que se conoce como degeneración axonal, que sería un daño lento y progresivo de los axones de las neuronas y que se relacionaría con una fase distinta de la enfermedad, en la que los pacientes van perdiendo función neurológica de forma lentamente progresiva y a lo largo de los años van empeorando paulatinamente. Los pacientes van perdiendo fuerza, fundamentalmente en las piernas, pierden sensibilidad y equilibrio, y también se puede producir incontinencia urinaria o problemas cognitivos en fases más avanzadas. En esta fase participan unas células que se llaman microglía y que también son células defensivas de nuestro cuerpo, pero que en este caso están exclusivamente localizadas en el sistema nervioso. La mayor parte de los pacientes comienzan a sufrir brotes de la enfermedad, siendo la edad media de inicio en torno a los 30 años y siendo 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Después de sufrir un brote como consecuencia de la inflamación y desmielinización de una parte del cerebro, este comienza a recuperarse y empieza a producir mielina de nuevo, proceso que llamamos remielinización. Esto hace que, pasado un tiempo tras sufrir el brote, los pacientes mejoren hasta que sufren un nuevo brote, y de esa manera la cantidad de pérdida de función va aumentando. A esta forma de provocar síntomas la llamamos esclerosis múltiple remitente recurrente. Pero llega un momento en el que la degeneración axonal que se ha desencadenado y ha ido avanzando poco a poco es lo suficientemente importante como para provocar esa pérdida de función lenta y paulatina de la que hemos hablado antes. Es entonces cuando hablamos de esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Esta teoría sirve para explicar la mayoría de los tipos de esclerosis múltiple, aunque todavía quedan muchas preguntas por responder, como por ejemplo, ¿por qué existen pacientes en los que, a pesar de no identificar una inflamación activa en el cerebro, se va produciendo una degeneración axonal progresiva? Otra pregunta sin respuesta, como sucede todavía en muchas enfermedades neurológicas, es por qué se produce, qué es lo que hace que se desencadene esa inflamación. Una de las teorías actuales plantea que sería una infección viral, siendo el virus de Epstein-Barr el que más se ha relacionado con la esclerosis múltiple.
El virus de Epstein-Barr es el que produce la mononucleosis, conocida popularmente como la enfermedad del beso, pero también es posible que se produzca una infección que no provoque síntomas al paciente. Hay distintos estudios que muestran un mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en personas que han sido infectadas por este virus, pero aunque todo apunta a que existe una fuerte relación entre el virus de Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, todavía no existe la evidencia suficiente como para decir que es la causa única e indiscutible. Como sucede en muchísimas enfermedades, existen factores de riesgo genéticos, es decir, ciertas características de nuestro ADN que pueden predisponer a tener la enfermedad. Pero también existen factores de riesgo geográficos. Aunque existe algo de controversia en este aspecto, parece que la incidencia de esclerosis múltiple va aumentando a medida que nos alejamos del ecuador. Esto se ha relacionado con la menor exposición solar y menores niveles de vitamina D, cuanto más lejos estamos del ecuador. Para hacer el diagnóstico, los neurólogos nos basamos en la historia clínica del paciente, es decir, en los síntomas que han presentado a lo largo de su vida, así como en la detección de las lesiones inflamatorias típicas en los lugares característicos del cerebro en la resonancia magnética. También utilizamos el análisis del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que recubre el cerebro y la médula espinal, en el que podemos encontrar la presencia de anticuerpos que llamamos bandas oligoclonales. Aunque todavía no conocemos la causa exacta, como hemos dicho al principio, se han desarrollado distintos tratamientos para la esclerosis múltiple que han demostrado efectividad en múltiples ensayos clínicos. Para tratar los brotes utilizamos dosis altas de corticoides, que son fármacos muy utilizados en medicina por su potente efecto antiinflamatorio. Pero lo más revolucionario fue el nacimiento de los fármacos modificadores de la enfermedad, hace ya muchos años, que consiguieron disminuir la aparición de brotes y de nuevas lesiones identificables en la resonancia magnética. Hoy día existen muchos de estos fármacos aprobados para el tratamiento de la esclerosis múltiple, con mecanismos de acción distintos y diferentes vías de administración, orales, intravenosos y subcutáneos. Todos tienen en común la capacidad para reducir los ataques de inflamación que se producen en la enfermedad y de esta manera evitar o retrasar la aparición de la discapacidad que afecta a los pacientes. A pesar de esto, todavía queda mucho trabajo por delante y, como siempre, esperemos que con más tiempo e investigación se consiga que los pacientes con esta enfermedad vivan cada vez mejor y más tiempo. Un saludo a todos.